lo dijo en la primera hora. Comentamos a inicios de esta semana, porque por supuesto el Ecuador debe hacer un ejercicio de memoria. Siempre planteo esto en nuestros espacios, un ejercicio de memoria para no olvidar las cosas que pasan acá. El problema es que en el Ecuador somos muy coyunturales, nos olvidamos a la vuelta de la esquina, porque pasan tantas cosas acá en el Ecuador que lo que ocurre hoy nos olvidamos mañana con el nuevo hecho de mañana, y lo de hoy hizo que nos olvidemos de lo de ayer. Pero recordamos lo que pasó hace más de un año, aquella tarde-noche del 31 de enero del 2022, un aluvión que provocó un desastre en las zonas de La Gasca y de la comuna, que cobró vidas, que destruyó viviendas, que generó damnificados. Un año después, ¿qué ha hecho el poder local? ¿Qué ha hecho la municipalidad? Y le agradezco a Fernando Sánchez la gentileza de atender esta invitación. Él es secretario de Inclusión del Distrito Metropolitano de Quito. Fernando, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día, qué gusto. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sí, un año, y en el balance general lo que nosotros podemos decir es que este desastre natural no se hizo un desastre social, y eso gracias a la intervención oportuna, inmediata de todas las agencias municipales, las empresas, las secretarías, y en coordinación con el gobierno nacional, como también con la Secretaría de Riesgos, la policía, el ejército, que de acuerdo al manual del COE, pues son los que primero tienen que ingresar, establecer el orden, la seguridad, y después vamos ingresando todos para establecer sobre todo este universo de cuántas personas fueron damnificadas, cuántas familias. Al final, ¿cuántas? 160 familias damnificadas, alrededor de 455 personas. ¿Y cuántos fallecidos? 29. Ya. 29 fallecidos. ¿Qué ha pasado en este año con las familias damnificadas? ¿Qué han hecho ustedes como municipalidad para apoyar a esas familias damnificadas, Fernando? La primera reacción, y ya desde la Secretaría de Inclusión Social, que estamos encargados de la Mesa 4 del COE Metropolitano, que tiene que ver con la ayuda humanitaria, fue asegurar que todos los albergues estén habilitados para recibir, en caso de que se necesite, a las personas que se iban a albergar, pero ninguna persona se albergó, todas fueron con familiares, con vecinos, en fin. Después nosotros canalizamos todo lo que fue la ayuda alimentaria, ¿no? Los kits de alimentos para asegurar la comida de la gente. ¿Administraron las donaciones también o no? Y nos dividimos, lo que era alimentos secos y conservas. Los no perecibles. Nosotros, los no perecibles, nosotros, los perecibles los recibió la comuna y los distribuía directamente. Nosotros también canalizamos, David, la Secretaría de Desarrollo Productivo, las donaciones para la gente que estaba haciendo la limpieza, para el ejército, la policía, los vecinos que estaban solidarios, gente de otros municipios que nos ayudó. Es decir, era una cruzada que realmente había que organizar esto, porque lo contrario también se iba de las manos, y nunca se fue de las manos. Realmente se tuvo un control inmediato. Y de otro lado, pues, lo que nosotros también hicimos fue la canalización de los kits para niños y adolescentes, la recuperación emocional, conjuntamente con la Secretaría de Salud, y poco a poco, pues, tratar de restablecer el estado antes del evento. Eso significaba entonces asegurar la educación, los cupos de estudiantes. Hubo el caso de un chico, por ejemplo, que el día en que pasó esto, él estaba llegando a Buenos Aires y se enteró de que su papá había fallecido en aluvión. Tomó el avión de regreso y vino obviamente para estar con su familia, pero se quedó sin universidad. El alcalde dirigió una carta al rector de la Universidad Central y también de la Politécnica, y conseguimos 3 cupos universitarios inmediatamente. En este momento estamos gestionando 6 cupos, hemos gestionado 9 cupos en las unidades municipales. Es decir, inmediatamente se reacciona, y también se canaliza lo que es la ayuda gubernamental, desde el MIES, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, los gastos mortuorios, el poder restablecer hasta $200 los gastos de medicinas, es decir, todo un abanico de intervenciones para recuperar en el menor tiempo posible la estabilidad emocional y familiar. Le voy a leer algo que publica Diario El Universo, publicó el 31 de enero a propósito de este año, ¿no? Señala que el municipio capitalino informó que el 26 de enero realizaron un sobrevuelo en helicóptero con las autoridades de la comuna Santa Clara de San Millán para verificar el estado de la quebrada del tejado de las aledañas. Hablando de la limpieza, anunciaron que entregarán ayuda para las viudas y demás mujeres que perdieron familiares durante el aluvión. Sin embargo, aparecen historias, dice la nota, como la de Néstor Cochambay, quien aseguró que solo recibió 4 quintales de cemento y nada más,
que tuvo que intervenir cerca de $8,000, invertir cerca de $8,000 para reconstruir el departamento que terminó completamente destruido. Pues su vivienda se encuentra en la calle José Berrutieta, justo por donde desembocó la quebrada El Tejado y se llevó consigo el aluvión. También reconoció que recibieron una refrigeradora, una lavadora y una cocina, pero dice que la reconstrucción del departamento corrió por su cuenta. ¿Es así? Debe ser. Las reconstrucciones corrieron por la cuenta de los propietarios. En algunos casos, sí. En otros, lamentablemente, pues el municipio, como una entidad pública, no puede canalizar presupuesto público para bienes y, en este caso, propiedades, viviendas privadas. Esa es una restricción de la inversión pública. Esto me parece importante porque creo que muchos no lo conocíamos. O sea, si hay un desastre como el que pasó en La Gasca y en la comuna, el municipio no puede destinar recursos públicos para reconstruir viviendas. Lamentablemente, no. El caso de que créame que esa no sabía vivienda yo eso. sea, por ejemplo, declarada inhabitable, ahí sí nosotros tenemos un procedimiento para que esa persona sea relocalizada a los planes de vivienda municipal. Ahí sí. Pero como se ha reconstruido en este caso, nosotros apoyamos y la empresa de seguridad gestionó de la empresa privada, por esta restricción que yo anotaba hace un momento, la canalización de cemento, varilla, todo lo que sea materiales de construcción, bloques para los muros de seguridad, en fin. ¿Por qué? Por esa restricción, lamentablemente. Y aquí hay un tema que usted señalaba hace un momento muy importante, y es que los ecuatorianos no somos previsivos, no tenemos seguros, ¿no? Ni para los vehículos, o sea, no es una costumbre generalizada, ni para las viviendas. Entonces, lamentablemente, esto es así, y ojalá pudiera hacerse una reforma legal y pudiera haber una ley de gestión de riesgos que hasta ahora existe, en la que se pueda considerar estos temas. Por ejemplo, pongo el comparativo de Solanda. El municipio de Quito sacó una ordenanza 031 para poder intervenir en las emergencias de las casas que fueron afectadas. Pero con apoyo de todo el municipio se puede hacer eso en coordinación con una empresa que fue la que está encargada de gestionar esto directamente, de una intervención inmediata hasta que se dilucide el problema que se tiene. Ahora recién se firmó el 24 de enero pasado el contrato para un estudio ampliatorio de causalidad para establecer cuál fue el factor que determinó lo de las viviendas. Allí se puede intervenir con fondos públicos, ¿sí? Pero en este caso de desastre natural no. Y mi pedido es, desde ya, que ojalá pudiéramos tener una ley de gestión de riesgos en la que se establezca que los municipios puedan intervenir en este tipo de situaciones. En la Asamblea se está construyendo un proyecto de ley de gestión de riesgos que se ha demorado ad infinitum, pero digo, ¿ahí se establece eso o no? No sé si se establece, pero sí valdría la pena. ¿Usted lo ha revisado? No ha visto el proyecto. Habría que revisarlo, actualizarlo y sobre todo canalizar estas demandas de la población. ¿Qué aprendieron ustedes como autoridades de lo que pasó hace un año? Algo Fernando. Importante, y es que no existen los comités de gestión de riesgos a nivel comunitario. Nosotros hemos instalado 140 alarmas comunitarias, se han hecho ya simulacros y ahora a propósito del Cotopaxi en la zona del Valle de los Chillos, pero también en la zona de La Gasca y la comuna. Entonces, este tema de prevenir, de alguna manera acostumbrarse, si cabe el término, a que somos un país volcánico, telúrico, y deberíamos realmente saber cómo reaccionar ante una emergencia. No sabemos. Recuerdo yo en la época en que subió la alarma del Cotopaxi, toda la gente decía, tienen que tener su mochila en la que hay alimentos, agua, pero ninguno seguro, este momento tenemos esa mochila. Las gafas, en fin. Yo creo que esto es un fundamental para la ciudad, para todo el país en realidad, pero en este caso el Distrito Metropolitano de Quito, para empezar a construir comités de gestión de riesgos en los barrios, en las zonas comunitarias, para que exista realmente una capacidad de respuesta inmediata. Acá, por ejemplo, me escribe una de nuestras oyentes, me dice, no solo no se reconstruyen viviendas, no se atienden temas de salud a largo plazo, salud mental de los afectados. Me dice incluso el hashtag que usan es errático, ¿no? Quito sin riesgos, cuando debería ser otro. ¿Qué responde usted al oyente que nos escribe esto? No, esto no es así. La salud mental es una de las prioridades y la Secretaría de Salud ha informado alrededor de 900 personas desde un inicio fueron acompañadas por los psicólogos, tanto de la Secretaría de Salud como los nuestros de los Centros de Equidad y Justicia. Y este momento, para desvirtuar de alguna manera esa percepción, existe un grupo de 15 personas que
que cada 2 semanas se reúnen en un grupo de duelo acompañado de los psicólogos de la Secretaría de Salud para vivir ese proceso que lamentablemente tenemos que vivir las personas que perdemos un familiar. Pero eso es permanente y continuo. Aparte de eso hay brigadas, como ha indicado el secretario de Salud, de 4 personas que van haciendo un barrido permanente en la zona de la Gasca y la comuna. ¿Qué se hizo con los más pequeños? ¿Qué se hizo con los niños, niñas, los adolescentes pertenecientes a las familias afectadas en las zonas de la Gasca y de la comuna? Aquí 2 temas importantes. La Secretaría de Inclusión Social presentó una pedido al directorio del Fondo Quito Solidario, un estudio económico de que se proceda de igual manera que se ha procedido en los casos de la discoteca La Factory o el túnel de la Tufiño que se cayó. Y esto está en conocimiento del directorio del Fondo Quito Solidario para que 14 huérfanos pues pudieran recibir. Esto dependerá de lo que decida el fondo. Pero hasta tanto, nosotros tenemos, y eso lo he informado yo a las señoras viudas, un proyecto que se llama ABC, Ayudas, Becas y Créditos Educativos, que canaliza directamente la Secretaría de Inclusión Social. Hemos presentado al directorio, en este caso pues del comité administrador de este proyecto ABC, la posibilidad de que se les dé una ayuda económica una sola vez por un año. Eso es lo que regula las normas de ese proyecto, y lo que hemos pedido es que se incremente, se duplique, y está en consideración de ese directorio para que se apruebe, esperemos, lo más pronto posible. Por fuera de lo que ha pasado en la Gasca y la comuna un año después, ¿qué más están haciendo ustedes ahora mismo? Algo fundamental es el trabajar con las mamás de estos chicos, con las señoras viudas, con las que tenemos una estupenda relación, realmente muy de mucha fraternidad, y las personas que tienen familiar fallecido. Ellos están viviendo y ejecutando un proyecto de fortalecimiento de medios de vida. Esto le hemos abierto las puertas con el sentimiento solidario de la Universidad Central para que ellos puedan desarrollar emprendimientos económicos dentro de la Universidad Central. Este proyecto lo estamos haciendo nosotros y lo está ejecutando la Fundación Funder, que es del grupo FEP, Fondo Ecuatoriano Popular Progreso, que tiene una experiencia de 50 años en todo lo que significa reactivación económica. Y justamente el día de ayer ya tuvieron su segunda capacitación y aspiramos que ya en abril tengan sus negocios instalados dentro de la Universidad Central. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores están viviendo el proceso tanto con el Patronato San José y en caso de salud con la Secretaría de Salud. Siempre todas las personas están atendidas. Y en caso de que alguna persona no esté atendida, las puertas abiertas de la Secretaría de Salud o de la de Inclusión Social para intervenir lo más pronto posible. ¿Con qué presupuesto se ha contado para todo esto? Nosotros estamos llegando hasta diciembre del año pasado aproximadamente $9 millones. Y, como ha informado tanto LEMAPS como LEMOP, invertiremos hasta $3 millones más hasta el último día de la administración municipal, como nos ha pedido el señor alcalde. ¿Usted participó del sobrevuelo de esta semana? Yo estuve el jueves pasado, ¿ya? Claro, con la presidenta y la vicepresidenta de la comuna, y sí, pudimos constatar directamente. ¿Y qué fue lo que pudieron ver? Desde el origen de la quebrada del Tejado, todo está seco y limpio. Eso es algo importantísimo, les tranquilizó muchísimo. O sea, ha habido limpieza de los colectores. Permanentemente, ¿no? Y ellas vieron justamente personal trabajando, porque esto es un tema de mantenimiento permanente. Eso no se puede descuidar. Entonces, algo fundamental es de ello. Y lo otro es que también pidieron ellas sobrevolar otras 2 quebradas que están más al norte del Tejado. Ahí pudieron ver. Ella decía, yo vivo ahí cerca, miren, ahí hay un ojo de agua que en el año 2008 se desbordó, entonces este momento está tranquilo, está seco, pero sí nos preocupa. Pero pudieron constatar también que habían botado algunos árboles los vecinos, y esto lamentablemente cerca de las quebradas. Entonces, ¿esto qué nos permitió constatar? Ellas directamente a la administración zonal, Eugenio Espejo, ese momento está interviniendo porque con qué autorización tumbaron los árboles o van a construir. Entonces esto justamente es lo que les pedimos a los vecinos. Si saben de alguna irregularidad, comuníquense. Ellos tienen nuestros teléfonos, como también las autoridades de la comuna. Ahora, yo le pregunto a usted, ya en el balance, luego de un año de lo que ha pasado, ¿se pudo haber evitado el desastre de la Gasca y de la comuna o no? Con ese nivel de lluvia, según lo que escuchaba de Hugo Yepes, que es un experto en este sentido, no se puede. Ninguna de estas emergencias, en caso de una lluvia tan torrencial como la que vivimos de esa vez, que prácticamente fueron 2 días de lluvia permanente y el último día mucho más fuerte, lamentablemente no.
El problema es todo lo que significa en la occidental, las construcciones que desde hace años no se debían haber hecho y se hicieron con autorizaciones de las anteriores administraciones municipales. Lo que pasa es que hay antecedentes. En los últimos años ya se habían dado, digamos, aluviones, deslizamientos de tierra, no de la magnitud de la Gasca y de la comuna. Claro. Pero yo recuerdo hace algunos años algo parecido en el Pinar, por ejemplo. Claro. Ya que felizmente no provocó vidas humanas, pero fue evidentemente claro. algo que llamó la atención. Correcto. Con esos antecedentes, por eso mi pregunta es si se pudo haber prevenido de alguna manera, más allá de que la naturaleza termina siendo implacable muchas veces, pero no había forma de prevenir esto. O sea, prevenir en caso de lluvias, esto que se está haciendo, un plan de manejo de quebradas como ha informado la EMAP. Eso se mantiene permanentemente monitoreado. Ahora con los drones, con los helicópteros se puede acercarse, pero evidentemente ante una lluvia tan torrencial hay que prevenir, hay que saber cómo reaccionar. Por eso los comités de gestión de riesgos son fundamentales y eso es lo que hemos creado, justamente la preocupación con la gente de la comuna de Santa Clara de San Millán y la coordinación estrecha y muy cercana con ellos. Correcto. Y para ir cerrando, saliéndonos de la situación de la Gasca y de la comuna y hablando del resto de la ciudad sobre el ámbito de sus competencias, ¿cómo proyecta los planes de asistencia en lo que tiene que ver con la Secretaría que usted dirige de Inclusión hasta el 13 de mayo que se termina la actual administración municipal? Varios hitos importantísimos y gracias por la pregunta. Hemos trabajado durante un mes y medio con distintos grupos de jóvenes y por primera vez se va a contar con una agenda de la juventud participativa. Obviamente nosotros no vamos a alcanzar a ejecutar, pero será entregada al alcalde o alcaldesa electa este fin de semana. Algo fundamental también, un diagnóstico de la situación de los grupos de atención prioritaria, porque hasta que salgan los resultados del censo pasará un año y medio y la gente no puede tomar decisiones de política pública sin información actualizada. Entonces queremos darle también ese insumo, ese instrumento fundamental al próximo alcalde. Algo increíble también que hemos logrado es la implementación de centros que atacan y enfrentan el problema de la violencia en el área rural. Justamente hoy vamos con el alcalde a conocer lo que está avanzado en la zona de Perucho y la Ruta Escondida, que es un centro de equidad y justicia en Perucho. Ya empezó el miércoles pasado un centro de equidad y justicia en la zona del noroccidente, del Chocó andino. Hemos creado una junta contra la violencia de la mujer, una más en la zona de la parroquia rural más grande del país, que es Calderón. Vamos a hacer otra junta contra la violencia en la zona de Los Chillos, es decir, privilegiando la ruralidad. Y lo último quizás que es el corolario de todo esto es una agenda de políticas que vamos a dejar para la próxima administración municipal. Correcto. Fernando, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Me gustó. Fernando Sánchez, secretario de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito, conversando aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.